Saludos a todas y todos los hombres y mujeres que protegen la vida de los defensores de derechos humanos. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero y el proyecto Cuidar Vidas, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos elementos clave sobre la problemática de la discriminación racial y los derechos humanos de la población afrodescendiente. Como bien sabemos, el proceso de colonización europeo en las Américas, el establecimiento de lo que se llamó el comercio triangular y por supuesto el denominado tráfico negrero, creó las condiciones para la esclavización de la población africana. Esta población que fue secuestrada y esclavizada con el fin de sustituir la mano de obra tras el proceso de aniquilamiento masivo de los pueblos indígenas en América. Esto, por supuesto, sentó las bases de la desigualdad social y la discriminación racial en la región. Pues a partir de ese momento, por supuesto, se necesitó de una justificación para poder ejercer la dominación y la subordinación de esos otros en condición de esclavitud. Desde el periodo colonial, la población afrodescendiente, tanto la población africana como la población afrodescendiente, es decir, aquellos hijos e hijas de africanos nacidos en las Américas, se convirtieron en víctimas de sistemáticas y repetidas formas de discriminación, violencia y vulneración de sus derechos humanos. El primero de ellos fue justamente el proceso de deshumanización al que fueron sometidos. La población africana y afrodescendiente no se le consideraron humanos y al no considerárseles humanos, pues se podía hacer con esta población cualquier cosa, lo que se desease. Podían vendérseles, podían comprarse, podían abusárseles sexualmente, podían maltratarse físicamente, entre otras. Pero también podían asesinárseles, además, si ya no satisfacía los objetivos para los que fueron comprados y secuestrados, o si enfermaban, si envejecían, cualquier situación que el esclavista considerara que ameritaba su muerte o su exclusión. Esta situación se mantuvo en las diferentes etapas del proceso histórico-social pese a la abolición de la esclavitud. Es decir, esta concepción de la población africana y afrodescendiente, por ser nacidos en las Américas, como una población inferior, pero además de inferior como esa visión de creer que no son humanos, no desapareció con la abolición de la esclavitud, la cual además es relativamente reciente, es decir, a partir de mediados de 1800 es que empiezan en diferentes momentos los países latinoamericanos a abolir la esclavitud. Sin embargo, no desapareció con ello todo lo que se pensaba sobre esta población. Por supuesto, todo esto puede resultarnos lejano, como un estado, un momento de la historia ya superado, pero la realidad es que durante este periodo colonial se construyeron imaginarios y concepciones negativas sobre la población africana y sus hijos nacidos en las Américas, pero concepciones muy fuertes y que lograron enquistarse en el imaginario colectivo de una forma muy profunda. Por lo cual, digamos, el cambio del estatus legal, el estatus jurídico de esta población no necesariamente estuvo vinculado a un cambio en los paradigmas y las concepciones sobre ella. Esto, por supuesto, favoreció que tras la abolición de la esclavitud, la población afrodescendiente fuese excluida de los espacios de decisión y poder político. Si se les consideraron hasta ayer inferiores, obviamente al abolir la esclavitud no iban a tener cabida en estos espacios de toma de decisión y poder político, mucho menos en aquellos espacios de predominancia económica, pero tampoco en aquellos de toma de decisión, de producción o de valoración de carácter sociocultural. Este hecho determinó, sin lugar a dudas, el lugar de la población afrodescendiente en la sociedad, y lo cual sigue
de alguna forma esa experiencia sigue demandando, definiendo, estableciendo, por llamarlo así, la situación de la población afrodescendiente en nuestras sociedades contemporáneas. La población negra, la población afrodescendiente, sigue siendo uno de los grupos sociales más afectados, vulnerables, discriminados, violentados, deshumanizados y sobre todo empobrecidos de todo el mundo. Las personas afrodescendientes continúan constantemente expuestas a la violencia, con significativas y recurrentes y creo que universales limitaciones para el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo digno, a los servicios básicos, es decir, a los derechos humanos fundamentales. Por supuesto, muchos de ustedes podrían decir, y es muy común, es algo muy presente en el discurso de nuestras sociedades latinoamericanas, podrían pensar que en América Latina o en el caso de Colombia no hay racismo porque no existen prácticas segregacionistas concretas, específicas, masivas contra la población afrodescendiente, como si las hubo en los Estados Unidos durante las leyes de Jim Crow, que obligaba a que las personas blancas estaban por un lado, las personas negras por otro, no podías ir a un mismo restaurante, no podías usar los mismos baños, etc. O como ocurrió también en el apartheid sudafricano durante gran parte del siglo pasado. Sin embargo, si bien es cierto que en América Latina no han habido experiencias segregacionistas de esta naturaleza, no significa que no exista el racismo en la región. El racismo en América Latina se manifiesta de otras formas. En lo concreto, apunta, yo lo he denominado así en mi trabajo, he denominado al racismo latinoamericano, considero que se manifiesta principalmente en lo que puede considerarse el aniquilamiento simbólico. Esto significa que si bien no se excluye a la persona de forma explícita o digamos no hay un asesinato sistemático explícito de población afrodescendiente como aún ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, con el caso de la brutalidad policial, que es muy evidente, en América Latina está muy presente este aniquilamiento simbólico, que significa, por ejemplo, la discriminación contra la población afro, que es muy constante a través del lenguaje. Por ejemplo, esa asociación de lo negro siempre a lo negativo, ¿no? A lo malo, todo lo que implica, digamos, lo perjudicial. La discriminación a través de los chistes, es muy común el uso de los chistes racistas o burlarse de las personas afro por su piel, por su cabello, por sus rasgos, por su fisionomía en general. Se manifiesta también, por ejemplo, el racismo en los refranes latinoamericanos, en los apodos, cómo se le denominan generalmente a las personas afro en la escuela, en los espacios de trabajo, siempre, generalmente muy poco se usa además su nombre, siempre se le suele denominar negro, negra, pero no siempre, sabemos que hay quienes lo usan de forma no discriminatoria o peyorativa, pero sí es muy común que se califique o se les denomine referente a su color de piel con fines discriminatorios, pero también, por ejemplo, se les asocia a otras cosas negativas a través de apodos o denominaciones que insisten en descalificarlo y subvalorarlo socialmente. Por ejemplo, también es muy frecuente en la región cuando en algunos espacios se evita a las personas afrodescendientes en los espacios públicos. El transporte público, el asiento de la persona afro es el último en que se llena, nadie lo quiere ocupar. Por ejemplo, en la escuela algunos niños y niñas son excluidos, los compañeros no quieren jugar con ellos porque son afro, porque son negros, se burlan. En los espacios de trabajo también es frecuente la descalificación de esta población. Podemos evidenciar estas prácticas racistas, por ejemplo, cuando maestros y empleadores tratan de forma distinta a las personas afro.
generalmente descalificando lo que hacen, dudando de su capacidad para su desempeño intelectual o laboral, o incluso sorprendiéndose por el buen desempeño de los mismos, es decir, no me lo esperaba, o expresiones como no creí que fueras capaz de realizar algo tan bueno. Es algo que muchas personas afrodescendientes narran y describen cuando se trabaja, por ejemplo, con focus group, con entrevistas, que tenemos acceso a experiencias concretas. Por ejemplo, también es común cuando la población afrodescendiente es una forma de racismo, cuando la población afrodescendiente es vista con sospecha o con lástima. Con sospecha, por ejemplo, en los espacios públicos es común que alguna persona tome fuerte sus compras, su cartera, si ve una persona afrodescendiente, se aleje, se retira del espacio público, porque, bueno, predomina el imaginario de, digamos, que se ha construido de la racialización del crimen, es decir, esta persona con estas características probablemente sea un delincuente. También es frecuente que en las tiendas, en los centros comerciales, en algunos espacios, desde que entras hasta que sales, la persona afro es seguida por el personal de seguridad e incluso sometida a la revisión de sus pertenencias para verificar que no ha robado nada. En algunos casos, práctica que además es muy específica. Mientras te revisan a ti, un sujeto racializado, una cantidad de otras personas que no son afro pasan, entran y salen sin que se les someta a esta revisión. Por ejemplo, también es común cuando se ridiculiza, es una forma de racismo, cuando se ridiculiza a la población afro en los medios de comunicación, cuando en la familia se habla, digamos, se prohíben, se limitan, se rechazan las relaciones interraciales, pero también cuando se utilizan expresiones muy comunes en América Latina, como por ejemplo, debes mejorar la raza, hay que mejorar la raza. También es frecuente una de las experiencias o manifestaciones de racismo muy comunes en nuestra región es cuando se invisibilizan en los medios de comunicación, en la educación y en las políticas públicas la situación social específica y diferenciada de la población afrodescendiente. En el ámbito laboral, si bien digamos no es común que exista un rechazo explícito a las personas afrodescendientes, sí, por supuesto se encuentran con muchas limitaciones en lo que refiere el acceso al ámbito laboral. Por ejemplo, en los ámbitos de venta o de trabajo con el público, atención al público, con frecuencia no se tiende a contratar población afro, con características, con facciones afro. Además, en general, la población afro suele ser contratada, accede al trabajo que cuenta con poca remuneración y poca estima social. Esto, por supuesto, limita las posibilidades de transformación social y de ascenso social de la población afro, por lo cual históricamente ha sido la población más empobrecida. Sin embargo, esto suele ser desconocido o invisibilizado. Prevalece el discurso de los negros son pobres, son flojos, no les gusta estudiar, les gusta vivir en condiciones de hacinamiento, y esto por supuesto es un discurso que invisibiliza todo el racismo estructural presente en nuestra sociedad. Por otra parte, es importante mencionar que estas formas de discriminación racial también está muy presente en los medios de comunicación. En los medios de comunicación la población afro no suele aparecer, no están presentes, y en las pocas oportunidades que aparecen, generalmente es en discursos, en roles, en situaciones cargados de prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, aquellos que evocan a la marginalidad, a la pobreza, a la miseria, a la prostitución, a la servidumbre y a la criminalidad. Siempre que aparece una persona afro, ya sea en una telenovela, ya sea en el cine, ya sea en cualquier otro producto mediático, casi siempre es como el malandro del barrio, o en el caso de las mujeres,
una mujer con muchísimos hijos, con 6, 7 hijos, en una situación de mucha pobreza y generalmente son hipersexualizadas. Este hecho, por supuesto, favorece la creación de prejuicios y estereotipos sobre la población afro, población que además es constantemente, por supuesto, invisibilizada, estereotipada, y esto favorece la creación de los llamados, de los denominados desde el ámbito de los derechos humanos como los perfiles raciales. Estos perfiles raciales suelen ser asumidos y reproducidos no solamente por la población en general, en los diferentes ámbitos, como ya les decía, de la vida cotidiana, el de temer de la gente afro, el de cambiarse de vereda, el de tomar las compras con fuerza, el de evitarlo en el transporte público, sino que estos perfiles raciales sobre todo son asumidos y reproducidos por los órganos de seguridad del Estado, pero también por aquellos privados. Y esto se traduce generalmente en prácticas de brutalidad policial y en el uso desproporcionado de la fuerza letal contra la población afrodescendiente. Sobre esto, en varias oportunidades ya se ha pronunciado diversos organismos internacionales, organismos de cooperación, entre otros, pero entre estos sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha afirmado en varias oportunidades que las personas afrodescendientes son las más susceptibles de ser convertidos en sospechosos, en perseguidos, procesados y condenados a prisión en comparación con el resto de la población. Es decir, las probabilidades son muchas más altas de ser víctima de la vigilancia policial injustificada, es decir, sin que usted haya hecho nada, va a estar siempre en la mira de los cuerpos de seguridad. Existe más probabilidad de que se le atribuyan más delitos, sea que los cometió o no. Existen más probabilidades de ser víctimas de arrestos, o una persona afro incluso ha sido al menos detenida en algún momento, es decir, se le ha limitado su paso, se le han pedido los documentos en muchas oportunidades, o por lo menos en varias, se le ha limitado su movilidad, aunque sea por unos minutos, por horas, o ha sido víctima de arrestos en varias oportunidades, muchas de ellas injustificadas. Pero además también es común, si bien, digamos, no en la misma magnitud como ocurre en Estados Unidos y principalmente en Estados Unidos, donde existe prácticas de brutalidad policial desde una perspectiva racial muy marcada. Si bien en América Latina no es tan frecuente, también existe los asesinatos de afrodescendientes injustificados, aún por supuesto si hubiesen cometido algo no existe la justificación para ellos, pero me refiero específicamente al asesinato de población principalmente suelen ser jóvenes, hombres, asesinados desarmados o durante la comisión de delitos menores, y en algunos casos sin que hubiese incluso indicios de que cometiese algún tipo de delito. En algunos barriadas, en algunas poblaciones o asentamientos populares de América Latina, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, como es el caso de Venezuela, es frecuente también que los cuerpos de seguridad ingresen en estas barriadas, entran sin ningún control, disparando a esta población afro, a esta población joven, y esto les permite, digamos, sin que hayan cometido ningún delito, sin que se encuentren involucrados en ningún tipo de situación irregular, pero le permite a los cuerpos de seguridad engrosar las estadísticas de acción policial. Y a veces por la comisión de algún delito de un grupo o de una persona en particular sirve de justificación, o se utiliza como justificación
para realizar de alguna forma algún tipo de purgas raciales. Al ser la población afro la que tiene mayor presencia en estas comunidades periféricas, suele ser la más afectada por la violencia policial. Ante estas problemáticas, parte de lo que les mencionaba el día de hoy, en algunos países latinoamericanos se ha avanzado en el diseño y aprobación de instrumentos jurídicos, de leyes específicas para sancionar el racismo y otras o a veces juntas para proteger a la población afrodescendiente. También se han creado en algunos casos algunas instituciones específicas, especializadas, con el objetivo de prevenir, atender y sancionar la discriminación racial, y en otros casos otras instancias de carácter estatal orientadas a garantizar los derechos de la población afrodescendiente, de protegerles, entre otras. Sin embargo, la realidad es que en muchos casos, si bien estos instrumentos e instituciones existen, las leyes pocas veces son aplicadas. En la vida cotidiana, digamos, estas leyes no han cambiado nada en la práctica. La población afro sigue sometida a múltiples formas de violencia y desigualdad, y estas instituciones creadas con estos fines rápidamente suelen ser burocratizadas, es decir, entran en el engranaje burocrático, por lo cual no cumplen los objetivos o la función para la que fueron creadas. En este sentido y en este contexto es necesario visibilizar que para prevenir y erradicar la discriminación racial contra la población afrodescendiente hacen falta más que leyes e instituciones. Es decir, las leyes e instituciones son necesarias, pero por sí solas no son garantía de la erradicación de estas formas de desigualdad y violencia. Por el contrario, es necesario avanzar en el diseño de políticas públicas específicas, de programas de sensibilización de la población sobre estas formas de discriminación y violencia. Es necesario la construcción de estadísticas, de indicadores con perspectiva étnico-racial. Necesitamos específicamente saber cuál es la población, cuáles son sus condiciones, a fin de poder diseñar políticas públicas específicas que permitan la transformación de sus condiciones de vida. En muchos casos, en algunos países, estas estadísticas existen, estas estadísticas están disponibles, sin embargo, no son utilizadas por los entes de competencia y por aquellos que tienen poder de decisión, simplemente son descartadas. Y por supuesto es necesario el monitoreo, la sistematización y la regularización de los discursos y representaciones racistas que siguen siendo transmitidos y reproducidos en los medios de comunicación, porque esto sigue teniendo un impacto muy grande en la vida de la población afrodescendiente y sigue siendo uno de los canales de mayor audiencia y de mayor alcance para la legitimación de estas ideas. Bueno, en términos generales, estos son algunos de los aspectos fundamentales que quería acercarles para pensar un poco sobre este tema de la discriminación racial y los derechos de la población afrodescendiente. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este proyecto Cuidar Vidas. Hasta pronto.